Pregunta, ¿sabes cuáles rentas exentas podrían estar grabadas? Cualquier persona podría decir, ¿cómo así? ¿Son rentas exentas o son rentas grabadas? Pues bien, vamos a desarrollar la respuesta a esta pregunta para tratar de resolver muchas de las inquietudes que nos han formulado en los últimos días y que seguramente vamos a resolver en el taller de declaración de renta que se va a desarrollar a partir del 7 de julio. Entonces voy a ingresar a una de las herramientas que se van a entregar en el taller, en el seminario. Es un archivo que he llamado herramientas prácticas, donde vamos a encontrar unos simuladores que van a ser demasiado útiles a la hora de preparar la declaración de renta. En este caso vamos a detenernos un poco en esta renta exenta del 25% por pagos laborales que establece el artículo 206 numeral 10 del Estatuto Tributario y que fue modificado por la ley 2277 del 2022. Entonces vamos a hacer 2-3 minutos de hincapié en este tema para resolver algunas inquietudes y por qué la pregunta si algunas rentas exentas podrían finalmente convertirse en grabadas. Recordemos entonces inicialmente, como vamos a hablar del año grabable 2024, la VT del año 2024 es de 47.065. Entonces vamos paso a paso. En esta primera lámina que estoy seleccionando estamos explicando, para entrar en contexto a aquellas personas que todavía no entienden muy bien del tema, cómo se encontraba la norma anterior respecto a esta renta exenta al 25% de pagos laborales, cuál era la limitación y cuál es la limitación con la norma actual que nos trajo la última reforma tributaria del año 2022. Hablamos de que anteriormente teníamos 2.880 VTs para tomarnos ese 25% por pagos laborales. Hasta allí era la limitación, siempre que el empleado hubiese elaborado los 12 meses. Y en la norma actual se disminuyó a 790, es decir, hubo una disminución de 2.090 VT. Si hacemos un comparativo con este mismo valor de la VT, estamos hablando de una disminución en limitaciones de 98.365.366.000 pesos para redondear. Entonces, hacemos la depuración normal. Y la siguiente pregunta que muchas personas se han hecho es, ¿y a quiénes realmente les está afectando esa disminución de limitaciones del 25% por pagos laborales a 790 VTs? En muchas ocasiones, muchísimas personas han dicho que en términos generales a todo el mundo les afectó, lo cual desde un criterio que se ha analizado, decimos que eso no es realmente cierto. Observemos dos escenarios. Un primer escenario donde observemos un ingreso laboral en el año de 60, 70, 80 millones de pesos y hablemos de los ingresos no constitutivos básicos que una persona, un trabajador con salario debería aportar a salud y pensión. Hablemos de un 4% a salud, un 4% a pensión y quizás unas cesantías. Lo ideal y el primer paso que yo debo hacer es depurar mediante este procedimiento para llegar a una base gravable, que es una base sobre la que le voy a aplicar el 25%. Entonces sobre ese 25% uno decimos que la limitación está en 790 VTs. Vamos a hacer un primer análisis, ¿sí? Y la primera analogía a la que vamos a llegar es la siguiente. Para yo poder llegar a un 25% de 790 VTs, es decir, para el año 2024 a 37.181.000, debería tener una base mínima depurada de 148.725.000 para poder llegar a esos 37 millones sin lugar a que me rechacen absolutamente
ni un peso en esta liquidación. Vamos a hacer un ejercicio entonces con estos 60 millones. Entonces, en el primer paso, sobre esa base vamos a liquidar el 25% que corresponde en esta ocasión a 12.550.000. 12.550.000 está por debajo de las 790 VTs. Por tanto, en esta franja de color naranja no vamos a observar ningún rechazo. Es decir, en las dos normas, tanto la norma anterior como la norma actual, se va a poder tomar los 2.550.000. ¿Y por qué nos hacemos la pregunta inicial? ¿Sabes cuáles rentas exentas podrían estar grabadas? ¿Por qué? Porque dependiendo la cantidad de rentas exentas que usted tenga o deducciones, puede ser que en aplicación del artículo 336 estas rentas exentas sí lleguen a estar limitadas y quizás se conviertan en grabadas. Es decir, no voy a podérmelas tomar totalmente por la limitación de las 1340 VTs. Mire lo importante que es hacer estos análisis para llegar a conclusiones muy acertadas en las declaraciones de renta. Vamos a un segundo escenario. En un primer escenario, una persona que perciba 60 millones, estamos hablando de un asalariado, de una persona que perciba salarios, que tenga un vínculo laboral y se vaya a tomar este beneficio del 25% como renta exenta, pues con este salario sí se va a poder tomar el 25% sin tener en cuenta que todavía no hemos hecho o no lo hemos sometido a la limitación del 40% ni de las 1340 VTs como establece el artículo 336 del Estatuto Tributario. Cambiemos el escenario. Hablemos un escenario de 200 millones de pesos. Observamos que estos 200 millones de pesos, al hacer la depuración, desde luego que conocemos, intuimos que una persona que perciba un ingreso de en estas dimensiones posiblemente pueda tener otro tipo de rentas exentas u otro tipo de deducciones imputables. En ese sentido, al hacer este comparativo entre la depuración para hallar la base gravable y la base mínima, ya la base mínima está por debajo de esa base gravable. Por tanto, ese 25% ya está superando las 790 VTs. Y por tanto, ya observamos una diferencia entre la norma anterior y la norma actual. En la norma anterior, esos 41.833.000 como 25% sí podrían aplicarse. Pero en la norma actual ya me tengo que rechazar en este primer filtro, en este primer cálculo, 4.651.000. No obstante, recordemos que todavía tenemos que someternos a la limitación del 40% y en todo caso a las 1340 VTs. Entonces, bajo esta óptica, en este orden de ideas, vamos a observar que vamos a podernos tomar menos rentas exentas, ¿sí? Menos rentas exentas. Bien, fijémonos acá en esta casilla que ya traemos unas rentas exentas diferentes al 25%. Y a esas le vamos a sumar esos 42 millones. Observemos que con la norma anterior sí me podría tomar los 58.500.000 y con la norma actual solamente hasta 53 y aún así someterlos a la limitación que establece el artículo 336. Entonces, estos análisis, estas explicaciones, esos ejercicios prácticos son los que vamos a poder desarrollar en nuestro curso de renta a personas naturales, donde vamos a tener muchísimas temáticas, un curso de 18 horas, donde se va a entregar la plantilla para liquidar todas las declaraciones de renta a las que haya lugar. Y todos los pormenores que se deben tener en cuenta a la hora de presentar la declaración de renta de personas naturales. Feliz día.